Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado Jamás el ejército de Palestina. No tengo más remedio que decirlo alto y claro. Jamás es el ejército de los palestinos, que conste. No voy a favor ni en contra de unos y otros. Voy en la dirección lógica, sin intereses. Si un Estado como Israel puede tener uno de los ejércitos más importantes del planeta, ¿por qué no puede tener el palestino su ejército? Con ayuda de la propaganda sionista, les han declarado organización terrorista, cuando lo único que pretenden es plantarles algo de cara a los grandes, antes de que se hagan con ellos. Si me dices que Palestina aún no es un Estado, yo te diría, pregúntate a qué es debido eso. ¿Tienen algo que ver los sionistas en ello? Claro, todo lo anterior debería someterse a un debate en el planeta, siempre con el permiso del gobierno de Israel, claro. Pero mucho tendría que cambiar las cosas para que este debate se dé. De todas formas, siempre nos quedará la ONU. ¿Y por qué? Pues porque la diferencia entre palestinos y judíos es tan grande como David y Goliat. Un Estado que desde el primer momento ha decidido que aquello es la tierra prometida que Dios les encomendó y que los animales, como les denominan ellos, no tienen más remedio que conformarse con lo que digan los poderosos. ¿Cómo voy yo a arreglar algo? Imposible. Si ya estás viendo cómo se las han arreglado los dominantes sobre los dominados. Intereses y más intereses. Pero eso no se beneficia a nadie. Del pueblo, claro. Lo hacen sus mandatarios, los que nos gobiernan. Algo recibirán ellos que nos hacen callar, manteniéndonos en la ignorancia, al resto de ciudadanos en beneficio de los políticos. Maldito dinero. Total, mala partida nos están haciendo jugar los unos y los otros, pero a pesar de que me falta muchísima información, no sé por qué no voy demasiado encaminado. ¿Quiere el gobierno de Israel que haya dos estados? ¿Es posible que esos dos estados, Palestina e Israel, convivan en un futuro? No hay demasiado buen sentido en el asunto. Bueno, sí, el interés del dinero. Después del mal que están haciendo, poco Palestina, muchísimo Israel, hay pocas posibilidades para tener una convivencia en paz. En un futuro, después de todo el daño que les están haciendo. Si te queda algo de buen sentido, si piensas un poco, aunque sea un poco, no te puede dar lo mismo que un gobierno asesino esté masacrando a personas y bienes, cometiendo un genocidio contra el más débil. Y ojalá que algún día viéramos a los dos estados viviendo en paz. Aunque tal y como estamos viendo la situación ahora, queriendo el gobierno israelita invadir toda la franja y aniquilarlos a todos. Difícil lo tenemos. ¿Cuántas ocupaciones temporales de la franja ha habido? Es evidente que ha habido muchas y todas han ido a lo mismo. Un Estado que ha de sucumbir a otro y saca todos sus tentáculos para impedir que se reconozcan los dos estados. Y encima causando el máximo dolor al pueblo palestino. Ahora lo disfraza diciendo que quiere que lo administren los países árabes. Los que han venido demostrando hasta la saciedad que están al lado de los poderosos.
Dice el presidente de los sionistas que quiere liberar a sus habitantes del terror de Hamás y acabar definitivamente con la organización terrorista. Se ha instalado en la inmunidad porque sabe que tiene comprados a los gobiernos para que estén a su lado. Artículo de temática semejante. 218. Israel y la burla a la ONU. Viene el enlace y hasta la próxima reflexión.